2 del libro de los Hechos y versículo 4. Y leemos en el nombre del Señor. Dice la Biblia así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hoy enfocar acerca de lo que es la experiencia Pentecostés. Esto es una iglesia que precisamente tienen ese ánimo pronto de siempre mantener Pentecostés. Y como punto de partida, Pentecostés no es una religión, es el poder. La iglesia empezó bajo el poder de Dios, y la fiesta de Pentecostés era la segunda fiesta más importante que el pueblo judío celebraba, y era una fiesta de cosechas. Y era una fiesta donde el pueblo traía de lo que recibía. Pero dice aquí el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es decir, había unanimidad, había sinergia, había coinonía, había oración. Una iglesia que se mantiene en unidad y que se mantiene orando, siempre la presencia de Dios descenderá. Y junto con ese perdón viene el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces estamos hablando de que una vida de oración abre los cielos, y se necesita mucha oración. Estamos viviendo tiempos finales y tiempos complicados, tiempos que se han complicado las cosas. Y usted y yo vamos a necesitar la unción y el poder de Dios. Pablo, hablando de esto y hablando de los dones, hablaba acerca de el mover que habría en los últimos tiempos y la presencia del Espíritu Santo. Cada creyente debe pedir la presencia, debe pedirle a Dios en oración de una manera personalizada, personal con Dios. Es más, cuando usted se pone de rodillas, es un hombre o una mujer más poderoso o más poderosa de rodillas que mire ejército juntos. Gloria a Dios. Se activa el poder, se activa la unción, y a causa de la unción el yugo se pudrirá, y toda arma forjada que se levante contra usted se pudre, se rompe. ¿Por qué? Porque el Señor pelea por sus hijos. Dale la gloria a Dios. El Señor pelea por ti, por tu casa, por tu familia y por todo lo que tiene. En el nombre de Jesús hay poder para vencer.
Entonces la presencia de Dios, ¿cómo buscar ese dunamis de Dios? ¿Cómo desatarlo? Una vida de quebrantamiento interior. Cuando uno puede doblar sus rodillas y decirle a Dios, ayúdame a identificar las cosas que no te agradan y las cosas que te agradan, aunque está escrito en la palabra de Dios. Pero se trata de revelación, se trata de discernir. Todo creyente tiene que buscar la revelación de Dios. Con la revelación de Dios viene la ciencia, viene el conocimiento, viene la sabiduría. Y de esa manera nos ubicamos. Y cuando nos ubicamos en la perfecta voluntad de Dios, la unción está sobre sus hijos. Gloria a Dios. Es decir, que la unción del Espíritu Santo estará sobre tu vida cuando te ubicas en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? Dígame, usted y yo somos reconocidos en el cielo. Parte de esa promesa está en el capítulo 2 del libro de Joel. Dice: y en los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios dando a entender que en estos últimos tiempos el poder de Dios sería desatado en la iglesia de Dios como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es lo que mueve, es el motor de arranque que inspira a la gente a hablar de Cristo. Dios le da de nuevo ese juego de palabra, ese conocimiento de la palabra de Dios para compartirla e impartirla a la gente que escucha y que viene a la administración. En esta iglesia siempre ese avivamiento está, nunca ha faltado. Bendigo a Dios por esta iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios por esta iglesia? ¿Cuánto alaban a Dios por este lugar tan especial? Cuando se le abre la puerta al poder de Dios, cosas extraordinarias ocurren en la iglesia de Dios. Muchas personas han caído en una situación donde han creado una dependencia de las personas para que Dios le hable. Pero no es la gente quien va a guiar la iglesia. Dios dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Lógicamente Dios llama a pastores, llama a hombres y mujeres de Dios para guiar su rebaño, pero cada quien tiene que buscar una experiencia personal, y esa experiencia, cuando se hace viva en nosotros, automáticamente vamos a querer compartirla con la gente. Vamos a querer ir a donde está la necesidad, vamos a ir al hospital, vamos a ir a la prisión, vamos a ir a la calle, vamos a ir a donde Dios nos necesita. Y si hay casa o casa de bendición o célula, usted va a estar en una célula haciendo presencia allí, participando con los demás hermanos. Mire esto, es una maravilla de Dios. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Yo creo que este es el mejor tiempo de la historia de la iglesia. Todo el que busque a Dios lo va a encontrar. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hay que buscar a Dios, y para buscar a Dios hay que ponerse en el corazón el anhelo de buscarlo. Es una decisión que hay que tomar. Me explico, hay demasiadas cosas que hay que hacer. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero de vez en cuando tengo que mandar a callar hasta el celular. ¿Por qué? Porque las llamadas, la gente, otro por allá, y hay demasiadas cosas que hacer. Pero una experiencia con Dios te ayuda a vivir en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te conecta con la gracia. La gracia te conecta con el poder de Dios, y el poder de Dios en ti se hace manifiesto. Y entonces eso va creando un nuevo estilo de vida que se llama santidad en la persona que conoce a Cristo. Ese estilo de vida profundo. Entonces tú comienzas a descubrir las profundidades de Dios. Por eso es que casi no se habla en muchos sitios ya del poder del Espíritu Santo, porque es más fácil hablar de otras cosas. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza de la iglesia.
Es quien salva, es quien convence de pecado, es quien bautiza a los creyentes para que formen la iglesia. Y esa iglesia que ha sido bautizada tiene que seguir ministrando bautismo en el Espíritu Santo. Los apóstoles ponían la mano sobre la gente y recibían el poder del Espíritu Santo. Pero hay que pedirlo. Señor, lléname del poder del Espíritu Santo. A mí me bautizó el Espíritu Santo en una iglesia media tradicional, que cuando recibí el bautismo me dijeron: no te entendemos, tienes que irte a otra iglesia, porque no entendemos lo que tú estás recibiendo. No era una iglesia como esta, con avivamiento. Era una iglesia media tradicional. Pero cuando Dios te va a llenar del Espíritu Santo, Él no le pide permiso a nadie. Donde hay una persona arrepentida y humillada, los cielos se abren. ¡Ah, Samaya! Hurracamahaya Sumalanza Kima. Los cielos se abren y el poder de Dios te impacta, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la palabra de Dios trae conocimiento y trae unción para que la obra de Dios pueda seguir. Anoche a mí me tocó dormir en Miami. La idea era venir ayer para compartir un poco y estar hoy con ustedes. Pero algo pasó, que el vuelo de Nueva York se atrasó y me encontré que entonces me enviaron vía Miami. Me dijeron: tienes que quedarte la noche, la línea aérea te mandan a un hotel y demás. Pero yo dije: gloria a Dios. Pero esta mañana entendí el propósito, porque en el aeropuerto parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón, de mi trabajo misionero y evangelístico, es repartir tratados. Yo reparto esos papelitos con cita bíblica y la gente lo recibe. Y yo miré como un grupo de personas en el aeropuerto recibían estos textos bíblicos y cómo lo estaban leyendo. Y yo entendí que ese grupo de personas, esa es mi campaña evangelística, el púlpito de la calle. Todos los días. Y usted me puede conseguir en cualquier otro medio, pero la calle, ese tratadito personal, a mí me llena de felicidad cuando yo le puedo decir a alguien: Jesucristo te ama, y le doy un tratado. Y el tratado que repartía decía: debo de decirte esto. Y después comenzaba a hablarle acerca de Dios. Y yo miraba esto y yo decía: qué maravilloso. Si pudiéramos levantarnos por lo menos 2 o 3 millones de evangélicos que pudiéramos dar tratados a la gente. Ahora tenemos un plan allá de ir a predicarle a los beduinos del desierto allá en Turquía. Estoy visitando países árabes por muchísimos años y nos metemos con ellos uno a uno. Pero Dios va haciendo. Y a los turcos también. Y a los judíos le llevamos tratados en hebreo. Esto te lo digo para motivarte, para que meta candela al asunto, para que meta fuego al asunto. Anda con tu tratadito. Una vez mi mujer me dijo: papi, el traje está virado. Es que tenía mucho tratado. Yo le dije: mete tú lo tuyo en tu cartera. Y ella se pone alegre, ella me ayuda. Allá va otro, papi, vete, háblale de Dios. Mira, el que está lleno de Dios o revienta o habla de Cristo. O revienta o habla de Cristo. Porque es que la unción que hay en ti tiene que compartirla bajo el poder de Dios. Y va a encontrar frutos en el camino. Va a encontrar personas que uno a uno usted le va ministrando y poniéndole la mano encima y orando por ellos. Hace un año atrás me encontré a alguien allá en Egipto, en un sitio que estábamos comprando algo. Yo le fui a darle un tratado y me miró y me dijo: yo lo conozco a usted. Y yo sé que ha ido muchísimas veces allá a Egipto. Pero digo, yo quiero enseñarle algo. Y sacó su celular y me enseñó una foto. Aquel día usted me estaba hablando de Cristo y este es usted que me estaba hablando de Dios hace como 2 años. Y necesito que cuando usted regrese a Egipto, usted me traiga una Biblia. La palabra de Dios no está presa, decía Pablo. Cuando uno está movido por Dios, uno va donde lo necesiten. Alabado sea Dios. Incansablemente uno predica la palabra de Dios.
El otro día hablaba con su pastor y me dijo, ando por acá por México. El otro día hablé con él, ando por acá por Costa Rica. Qué maravilla uno tener gente visionaria que entrenen a uno. El que no crece espiritualmente en una iglesia como esta es porque no quiso. Es decir, que uno está supuesto a decirle a los pastores en qué me necesita, qué tengo que hacer. Sea su nombre adorado, pero algo tiene que hacer. Usted no se va a salvar sin hacer nada. Algo va a tener que hacer. Póngase a la disposición. Quizá alguien diga, yo lo que sé es lavar el baño. Pues lave los baños entonces. Yo lo que sé es recibir la gente. Gloria a Dios que usted le dé una sonrisa colgate a alguien. La iglesia de Jesucristo empezó bajo un avivamiento, bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo la unción del Espíritu. Y yo creo que cuando la unción del Espíritu está dentro de uno, el poder de Dios se manifiesta. Y esa gracia te motiva a venir a tu iglesia, a adorar a Dios. Esa gracia te motiva a escudriñar las Escrituras. Esa gracia te motiva a hacer lo que hay que hacer para Dios. Recuérdate que Cristo viene pronto, la iglesia se va. Y la iglesia que se va es una iglesia que tenga compromiso con Dios. Es una iglesia que esté llena, buscando la unción del poder de Dios. Uno no se puede quedar. Si se lo va a dar, déselo bueno, claro. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Amén. Y uno está motivado siempre. Yo decía, ¿y cómo voy a predicar? Porque no he dormido. Yo salí ayer sin ni un minuto dormí antes de anoche. Y mi mente todavía está cansada. Pero déjame decirte algo. Yo no le voy a decir que no a Dios, ni le voy a decir que estoy cansado. No, aquí estoy a sus órdenes. Soy un soldado. Usted es un soldado de Jesucristo. Y tiene que hacer lo que Él le manda. Y hay que motivar a otros a salir a donde hay necesidad. A hablar de Cristo, a unirnos en los campamentos. Y buscar a Dios en oración para que la unción del Espíritu descienda. La iglesia hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen, y se reunían los discípulos en las casas, en las calles, en los parques, en el templo, y todo el tiempo estaban predicando y todos estaban llenos del mismo anhelo, que la gente se convirtiera a Cristo y que fueran llenos del Espíritu Santo. Si usted pide esa búsqueda, esa unción, esa presencia, el Espíritu Santo va a estar contigo siempre, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y la iglesia de hoy necesita el impacto del poder de Dios. La iglesia de hoy necesita esa presencia que cambia, porque cuando viene el poder de Dios, Él es el que cambia a la gente. Es imposible una gente cambiar sin ser impactado por el poder de Dios. Cuando usted ve una persona que es cambiada por Dios, esa persona aplaude, dice amén, como dicen ustedes, dice gloria a Dios, dice aleluya. Cuando me convertí en aquella gran iglesia, un lunes en la noche, en el templo, en ese templo, yo estaba de rodillas pidiéndole a Dios. Y vi literalmente una bola de fuego más grande que una bombilla de esa, que venía del cielo como un rayo. Se metió por el techo de aquella gran sinagoga, se me metió por la cabeza. Y duré más de media hora hablando en otras lenguas y llorando sin poder parar de hablar en lenguas. Y aquella noche yo entendí que Dios me había perdonado y que el Espíritu Santo es real. Gloria a Dios. ¡Ay, Samaya! El Espíritu Santo cambia, transforma, regenera y da vida. Ese cambio de mente, esa regeneración, que ya usted comienza ahora a hacer lo que antes no hacía. Si no oraba, ahora usted va a querer orar. No leía las Escrituras, ahora va a andar con la Biblia, porque hasta eso desapareció. Ya las personas, usted le pregunta, ¿dónde está la Biblia? Ay, el celular se me quedó sin batería, no tengo Biblia. A mí me gusta, ¿cómo es que dicen en esta iglesia? ¿El que tiene una qué? El que tiene una palabra, ¿qué? Lo tiene todo. Me encanta. Un creyente que no tiene palabra está en el aire, anda vacío. Porque la palabra de Dios es la vida, es la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, lo tuesta, nos discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios es que sostiene el universo y lo sostiene a usted y a mí. Declare palabra en el nombre de Jesús. La palabra de la palabra de Dios es la que te da la unción para tu caminar en victoria en la presencia de Dios. Declara, desata palabra profética en el nombre de Jesús. Pide lo que quiere y será hecho.
Usted no ve tanta gente preocupada, y más con las enfermedades y con todo esto. Después del COVID, el mundo ha quedado un poco trastornado con problemas. Muchas personas no volvieron más a los templos. Pienso que aquí en El Salvador las cosas estarán mejor, pero yo viajo por tantos países del mundo y no quieren regresar a los templos con el gran privilegio, porque es un honor venir a la casa de Dios. Es honorable venir a la casa de Dios. Adora su nombre. Diga algo a eso. O vamos a ver si van allá a la India. Allá cuando nos invitaron a la India a predicar, lo primero que nos dijeron: no puede andar con la Biblia. Yo dije: eso no hay problema, la Biblia está en mi corazón y en mi mente. No puede andar con la Biblia. Y en algunos países que persiguen, incluyendo los países árabes, que estamos predicando la palabra de Dios, que no se puede hablar de Cristo, que no se puede hacer prosélito. Pero déjame decirte, si está movido bajo la unción y el poder del Espíritu, tú vas a hablar de Cristo. Aunque se revienten los demonios, tú vas a hablar de Cristo. Vas a testificar, porque Dios ha sido bueno. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Más que bueno, buenísimo. Dios ha sido maravilloso y será maravilloso con nosotros. Los discípulos oraban a Dios. ¿De quién aprendieron? De Cristo. Jesús muchas veces estaba toda la noche orando. Toda la noche orando. Pero cuando bajaba de allá era a ministrar a los enfermos, a ministrar a los endemoniados. Que cuando hay un endemoniado, antes de llamar a la ambulancia, usted le puede echar fuera esos demonios primero. Hay gente que confunde una enfermedad del corazón o algo que necesita una atención médica, pero hay otras cosas que son posesiones demoníacas, que la persona necesitan a alguien ungido para echar fuera esos demonios, y eso solo se consigue bajo la unción y el poder de Dios. Alguien aleluya, alguien adora el nombre del Señor. La unción del poder de Dios es lo que te da la gracia para tú echar fuera a los demonios. La gracia que tiene delante de Dios es lo que te da el poder. Y Satanás no quiere que echen fuera los demonios de la gente. Por eso que hace que la gente pierda el tiempo. Y muchas personas vienen cada 3 meses a la iglesia o cada año. No debería de ser así, mis hermanos. Si tienes la revelación y la unción de Dios, la unción misma te enseñará todas las cosas. La misma unción te va a traer el conocimiento de lo que Dios quiere que usted sea. Póngase sobre su pie, por favor, y démele un gloria a Jesucristo en esta noche. Padre, gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Ayúdanos a operar bajo la presencia de Dios. Provoca en nosotros, Señor, ayúdanos, Padre, a buscarte, a tener hambre y necesidad de ti cada día, Dios. Mira esta iglesia amorosa, Señor amado, que se reúne esta multitud de gente para venir a glorificarte cada día. Señor, que el Espíritu de Dios fluya, se mueva con poder, y que tú pongas en el corazón de cada uno buscar la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos dé la gracia para caminar contigo, Señor amado. Que la presencia de Dios traiga a nosotros nuestra vida íntegra con Dios, y que tú santifiques nuestro ser, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles, guardados delante de ti en santidad, mi Dios. Y yo te pido, Padre, que tú pongas hambre y anhelo profundo de que tus hijos puedan recibir tu palabra, en el nombre de Jesús.